Hola a todos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver el último tema de lo que sería una teoría general del derecho. La interpretación jurídica y la teoría de la interpretación jurídica lo que hace es empezar a poner en movimiento todo lo que nosotros hemos visto en una teoría general del derecho. Por ejemplo, nosotros hemos visto hasta ahora que tenemos, en un sistema jurídico tenemos normas, bien, que esas normas precisamente están relacionadas entre sí en lo que hemos llamado ordenamiento jurídico, que hay relaciones de jerarquía, de validez, de vigencia en esas normas, y que además hay un conjunto de hechos sociales que son las fuentes de derecho, que son los hechos que son capaces de crear esas normas, ¿bien? De establecer qué es lo permitido, lo prohibido, lo obligatorio y lo facultativo en determinada sociedad. Ahora, esto que nosotros aquí vemos en un plano bastante general, en la teoría de la interpretación lo que pasa es que se baja toda la práctica. Bien, lo que nosotros ahora hemos adquirido el conocimiento de una teoría general del derecho, aquí empezamos a ver cómo funciona en la aplicación del derecho, y para aplicar el derecho a los casos concretos, a los conflictos sociales que tengamos enfrente, lo que tenemos que hacer es, en forma previa, interpretar las normas. Bien, pero partamos de una cuestión práctica y veamos un ejemplo real de un caso real. En una playa de la costa argentina ocurre una situación donde dos o tres mujeres se quitan la parte de arriba del bikini, quedan haciendo lo que se llama topless, y genera cierta discusión, cierto conflicto y demás. Ahora, tenemos aquí evidentemente un problema, una discusión que se plantea, es un conflicto social, ni más ni menos, y tenemos que ver qué actitud tiene el derecho y si esta conducta de estas mujeres están o no incluidas dentro de las normas que nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico o en el sistema jurídico específico. Bien, si nosotros vamos a ver las normas, nos encontraríamos con esta ley, es una ley vieja de la provincia de Buenos Aires, que dice básicamente que será sancionado con una multa la persona que ofenda la decencia pública. Y esa multa se va a duplicar si esa ofensa a la decencia sea en un lugar público, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos una primera norma que nos podría decir qué es lo que puede pasar. Ahora se nos plantea la situación. Este hecho, esta conducta, ¿está incluida dentro de las conductas que ofenden a la decencia pública? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender por ofensa y qué es lo que deberíamos entender por decencia? Bien, si vamos a la Constitución, para ampliar un poco el espectro, encontraremos normas que dicen que necesitamos una ley anterior al hecho del proceso, es decir, necesitamos una norma anterior que nos diga si una conducta está prohibida o permitida, para nosotros efectivamente proceder a prohibir tal conducta, o para sancionar a una persona. Y también las que protegen las acciones privadas de las personas. Esta es una acción privada, bien, esas son preguntas que se nos plantean. Por supuesto que no vamos a resolverlas aquí, pero sí nos interesa ver que en este tipo de relación entre normas y esas normas en relación con el caso se nos plantean problemas de interpretación. Y este es el asunto que nosotros vamos a ver ahora, porque esto es un caso que tenemos hechos, tenemos las normas y tenemos que ver cómo funcionan en conjunto. Bien, por eso les digo que aquí empezamos a cerrar el ciclo de la teoría del derecho para pasar a la práctica. Ahora, esto nos genera el mayor problema terminológico, que es definir qué es interpretar. Ustedes piensen en los diversos sentidos que la palabra interpretación tiene en el lenguaje natural en el que utilizan todos los días. Y nosotros vamos a ver que es un concepto que nos genera problemas, que es problemático porque está vinculado con muchos otros que se pueden incluir o no dentro de lo que es la interpretación del derecho. Lo que es aplicar el derecho, interpretar, es lo mismo que aplicar, o es un paso previo para hacerlo. La integración, es decir, de integrar el derecho donde utilizamos una norma y la reunimos con otra, es un caso de creación de una norma inferior, ustedes han visto esto en la teoría del ordenamiento jurídico, o una simple comprensión del derecho. Para no irnos por las ramas y no hacer de manera teórica, lo que vamos a hacer es vamos a tomar este concepto de interpretación en tanto una actividad. ¿Ven? Una actividad que tiende a atribuir significado. Cada vez que nosotros hablemos de interpretación, estamos buscando el significado de determinada norma. ¿Bien? ¿Cuáles son los alcances y límites de esa norma para los hechos concretos? Y en cuanto a cómo a la persona que va a interpretar,
Nosotros sabemos que jueces, juezas, abogados, legisladores, los ciudadanos, todos interpretamos el derecho, pero aquí nos vamos a centrar en la interpretación operativa, que es la que a los fines prácticos más nos interesa a los operadores del derecho. Bien, para esto vamos a tener que hacer una primera distinción. Hay casos que son claros y donde nosotros básicamente tenemos que ver el hecho, en este caso lo que ocurre con las mujeres en la playa, buscar las normas, leer las normas y de esa correlación ver cuál es la solución. ¿Ven? Por lo general son casos claros y es lo que se da en la mayor cantidad de problemas que vienen a solucionarse en el derecho. Supongamos un ejemplo muy fácil. Tenemos un contrato típico donde esta persona A le vende a B una casa. Bien, A está obligado a entregar la casa, B a entregar, tiene a su cargo la prestación de entregar el dinero. ¿Qué pasaría si B no paga? Bien, y ustedes son las personas, los intérpretes, abogados, jueces, o quien fuere, que tienen que ver cuál es la solución jurídica que se da a este caso, y lo primero que haríamos, iríamos a ver la norma, en este caso el Código Civil y Comercial, que nos dice que la persona está obligada a pagar en una compra-venta, y que si no paga, la otra persona puede forzarlo a pagar como sea. Bien, sea a través de un procedimiento judicial, privándolo de sus bienes, etc. Bien, tenemos esa norma. Y también tenemos que identificar los hechos. Vemos y corroboramos que efectivamente B nunca entregó el dinero. Entonces, la conclusión lógica en estos casos es que efectivamente A tiene la facultad de obligar judicialmente o por la fuerza a que B pague. ¿Ok? Esto es muy simple, es casi una perullada, es como una obviedad, pero sí es interesante y nos interesa que ustedes vean cuál es el esquema del razonamiento, porque es el razonamiento típico del derecho en la gran mayoría de los casos. Tenemos una premisa mayor, que es la premisa normativa, que nos dice cuál es la norma, una premisa menor, la premisa fáctica, y una conclusión. ¿Bien? Y esto es lo que se llama un silogismo subsuntivo y una subsunción, que es el modelo de razonamiento típico en el derecho. Bien, y en la gran mayoría de los casos nosotros aplicamos este tipo de esquema de pensamiento. Por eso es importante que ustedes lo tengan claro. Ahora, la mayor parte de los problemas de interpretación y los problemas del derecho existen cuando no encontramos cuál es la norma o no podemos construir esa premisa mayor. La premisa normativa se nos hace difícil de identificar. Y por eso es lo que nosotros identificamos como casos de penumbra. Casos de penumbra son casos que ya no son claros, que tienen algún nivel de oscuridad, siempre hablando en niveles, porque hay casos más o menos difíciles, bien, y que son de distintos tipos. Podemos tener problemas con el lenguaje. ¿Qué quiere decir decencia? ¿Qué quiere decir ofensa en el ejemplo anterior? Bien, es un típico problema del lenguaje. Pero también podemos tener problemas que excedan el lenguaje que tengan que ver con la norma en cómo se incorpora en el sistema. Podemos tener los llamados defectos lógicos de los sistemas jurídicos porque existan normas que se contradigan entre sí, ¿bien? Existan, o si no, el problema contrario, que es que directamente no exista, o por lo menos no sea fácil de encontrar cuál es la norma que resuelve expresamente y específicamente ese caso. Bien, en un caso de alguna normativa. Y por último, hay otro tipo de problemas que son los más difíciles, que son los problemas de corrección. Bien, aquí la norma existiría, no hay problemas de los otros tipos, pero la solución normativa que nos da el sistema jurídico parecería injusto. Bien, parecería inadecuado, incorrecto, eh, así que ahora veamos con ejemplos simples cada uno de estos tipos de problemas que están en el texto, en ese sentido no se preocupen. Los problemas del lenguaje, ustedes saben que las normas y los enunciados normativos se expresan en palabras, y las palabras tienen los problemas típicos de ambigüedad, vaguedad y carga emotiva. Y esto pasa incluso en las normas más fáciles, en normas relativamente simples. Tenemos una norma que diga que está prohibido el uso de vehículos en el parque. Ahora, nosotros todos tendríamos claro que un auto, una motocicleta, un camión son vehículos, indudablemente. Ahora, ¿qué pasa con algunas situaciones que son un poco más finitas? Sillas de ruedas a motor, monopatines eléctricos, monopatines que son a motor que no son eléctricos, drones, bicicletas, entran dentro de esa prohibición de vehículos. La palabra vehículos las incluye. Y son casos finitos que se nos van a ir presentando y tendremos que ir viendo caso por caso. Y aquí las actitudes interpretativas son dos distintas, son dos escuelas del pensamiento en este caso, que es una que dice que en estos casos finitos es el juez quien decide voluntariamente.
¿Ok? Bien, la discreción del intérprete va a decir si ese monopatín eléctrico entra o no dentro de la categoría de vehículo. Y la opción opuesta, es decir, la posibilidad interpretativa opuesta es la que dice que lo que debemos hacer en ese caso no decidir voluntariamente, sino identificar el propósito, la finalidad de la norma. Por ahí la finalidad de la norma es evitar la polución. Entonces, un motor eléctrico no debería tener problema, entonces un monopatín eléctrico podría entrar tranquilamente al parque, no está dentro de la prohibición. O si no, podemos entender que es por la seguridad de las personas, entonces vehículos que alcancen determinada velocidad no pueden entrar y demás. Es decir, en esta segunda actitud, lo que tienen ahí con el número 2, lo que está buscando es cuál es la finalidad de la norma, no para definir discrecionalmente, sino para tomar una decisión de acuerdo a lo que se ha querido hacer con esa norma. Ahora, este otro tipo de problemas, los defectos lógicos, nos vamos a otros planos. Aquí ya no hay problemas con las palabras, sino existen problemas donde hay conductas que son permitidas y a la vez prohibidas. Y esto ocurre. Nosotros ahora vamos a trabajar con ejemplos hiperfáciles. Supongamos que tengamos una norma municipal que prohíba fumar en espacios públicos. ¿Bien? Y a la vez existe una norma provincial que permita fumar en espacios públicos. Ahí evidentemente hay una contradicción, hay una antinomia, es un típico caso de antinomia. Hay una conducta que por una norma está prohibida y por la otra permitida. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Bueno, una de las formas de hacerlos es acudir a una interpretación, un método interpretativo sistemático y empezar a relacionar normas, porque probablemente en la constitución de esa provincia, de esa nación o de lo que fuere, o en otras normas, nosotros tenemos algunas que nos digan que este tipo de regulaciones corresponden a los municipios, no a las provincias, entonces se aplica esta y no aquella. Bien, pero también aquí operan otros mecanismos que son reglas de interpretación, que son muy aceptadas y muy conocidas, que no son leyes lógicas, no es que se aplican sí o sí, sino que nos ayudan a encontrar cuál es la norma aplicable al caso. Una es la ley superior, probablemente una norma de esta tenga rango constitucional y otra norma tenga rango infraconstitucional, entonces va a primar la constitucional, por supuesto, en el caso que se contradigan. Puede existir que estas dos normas, supongamos que en el caso, en el ejemplo este, las dos normas sean municipales, pero con la diferencia que una es anterior a la otra. En este caso, evidentemente que la posterior, o sea, la última, es la que va a primar. Y si no, podemos tener casos de ley especial y ley general, donde la ley especial va a primar. ¿Qué quiere decir la ley especial? Probablemente una de estas normas se refiere a los espacios públicos en general, y otra norma, y otra de estas se refiere a los espacios públicos en cuanto a los edificios que dependen de la administración pública, nacional, provincial, municipal, etc. Bien, depende del caso y dónde ocurra la transgresión que se quiera sancionar, vamos a aplicar una u otra norma si es que se incorpora dentro del supuesto de hecho de estas normas. Bien, hay una antinomia, hay contradicciones, pero tenemos ciertas formas de salvarlo. El efecto opuesto, perdón, el problema opuesto al de las antinomias es la ausencia total de una norma que nos regule un caso concreto. Bien, aquí directamente lo que tenemos que ver es cómo generamos nosotros como intérpretes la norma que se aplica al caso concreto. Supongamos un ejemplo también hiper simple que también es muy clásico en la teoría del derecho. Tenemos una norma que obliga a vacunar a los perros. Bien, todos los perros deben ser vacunados. Y se plantea la situación, bueno, ¿qué pasa con los gatos? ¿Los gatos están dentro de su obligación de ser vacunados o no? Y la verdad que la norma esa que habla de los perros no dice nada de los gatos, y las otras, y no hay otras normas que digan qué actitudes debemos tener nosotros los dueños de gatos para vacunarlos o no, si estamos obligados o no. Es un típico caso de laguna, ¿bien? Hay una situación que no sabemos si esta conducta está dentro de prohibido o permitido. Y aquí tenemos muchas actitudes argumentativas que nosotros podemos utilizar en uno u otro sentido, y las más clásicas son dos. Por un lado, la analogía, donde nosotros asimilamos los casos y empezamos a buscar las propiedades en común que tienen los dos casos, y nosotros probablemente encontremos que la razón para vacunar a los perros, que son animales domésticos y que hay ciertas enfermedades de esos animales que se transmiten a humanos, y también encontramos que los gatos pasa exactamente lo mismo, son animales domésticos que transmiten enfermedades a los humanos, entonces deberíamos aplicar la norma. Bien, por analogía le aplicamos la norma de los perros. Pero por otro lado, fíjense, la respuesta opuesta vamos a tener si aplicamos un argumento contrario. Es decir,
La norma habla expresamente de perros y la verdad que nada nos autoriza a nosotros como intérpretes a ampliar el contenido y el espectro de aplicación de esa norma. Entonces, la respuesta sería la opuesta. Fíjense en estos casos que lo que ocurre es que no parece un mero caso de interpretación, sino parecería más un proceso de creación de normas, porque aquella que diga que los gatos están obligados a vacunarse los gatos, o no están obligados a vacunarse los gatos, va a ser una norma que no sale directamente del sistema, sino hay una construcción del intérprete. Ahora, hay otros problemas donde exceden al sistema jurídico en sí y nos estamos refiriendo ya a casos donde hay una solución en el sistema jurídico, pero esa solución parece injusta, inadecuada, insatisfactoria. Y nosotros decimos que existen estas lagunas, y digo nosotros en la teoría general se dice que existen estas lagunas precisamente porque hay una norma que debería contemplar el caso y que no lo contempla. Un caso también clásico en la teoría del derecho es, piensen qué pasa con una norma que dice que está prohibido dormir en la estación de tren, en la estación de trenes. Ahora, esta transgresión se sancionaría con una multa, eventualmente. ¿Qué pasa en esta situación que la trabajamos en el texto, que ustedes lo tienen, donde una persona que está cansada de esperar el tren, que viene de trabajar 12 horas, se duerme sentado? ¿Le tenemos que aplicar esta sanción? ¿Esta norma es operativa o la norma debería haber previsto estas circunstancias muy excepcionales donde no se aplique la norma? Bien, aquí la norma es clara, ahí la sanción tiene que aplicarse según el texto de la norma y según no hay forma de interpretar lo contrario. Pero hay una situación que generaría, a muchos de nosotros nos parecería que generaría una situación de injusticia. Bien, por eso hablamos de problema de corrección. Hay normas, pero serían como incorrectas, bien, desde el punto de vista axiológico, valorativo, ético, político. Estos problemas de corrección, las lagunas axiológicas y también las lagunas normativas, muchas veces son tratados de solucionar a través de un esquema de principios, de interpretación de acuerdo a los principios. Por eso, si bien este es un tema muy complicado y muy discutido en la teoría contemporánea, en la filosofía de derecho, pero sí es importante que ustedes vayan teniendo algún conocimiento de qué son los principios. Los principios, en este sentido, estamos hablando de especies de normas que ya no son reglas que se aplican o no se aplican, bien, son más flexibles, generales, indeterminadas. Aquí no estamos hablando de que es obligatorio o es permitido o es facultativo en términos tan taxativos, sino estamos hablando de diversos niveles y grados de obligatoriedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los casos difíciles cumplen un rol muy importante para subsanar esas lagunas a través de los principios que muchas veces y por lo general están en las constituciones y en los tratados de derechos humanos. Bien, y aquí ocurre un método interpretativo y argumentativo, mejor dicho, que se denomina ponderación, que viene a complementar la subsunción. Antes de subsumir una norma y de construir esa norma, lo que nosotros tenemos que hacer es ponderar ciertos principios. Esto se va a graficar muy simplemente, parece más complejo, es complejo en realidad, pero veamos con un ejemplo relativamente simple. Supongamos que tenemos una norma que obliga a los fabricantes de cigarrillos a advertir sobre el riesgo de fumar. El fumar es perjudicial para la salud, cosa que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿bien? Con los avisos en los paquetes de cigarrillos. Ahora, hay una situación conflictiva aquí. ¿Qué pasaría si los fabricantes de cigarrillos dicen, no está prohibido fumar, no está prohibido fabricar y no está prohibido vender cigarrillos? Entonces, ¿por qué el Estado me tiene que obligar a mí a incorporar este tipo de advertencias cuando estoy ejerciendo mi derecho a ejercer una industria lícita? Bien, y entonces están apareciendo aquí no normas específicamente, sino principios y principios constitucionales que pueden decir algo más o menos así. Todos tienen derecho a ejercer una industria lícita, una profesión y demás. Pero también tenemos principios, y podemos tener principios constitucionales que digan algo más o menos así, que el Estado debe garantizar el acceso a la salud. Aquí, evidentemente, para saber si la ley puede obligar a los fabricantes de cigarrillos a poner este tipo de advertencias, nosotros deberíamos ver a ver cuál de estos principios va a primar sobre el otro. Bien, no hay específicamente una contradicción en el sentido que habíamos visto recién, ni una antinomia
ni una laguna normativa, pero hay un tema de cómo vamos a hacer aplicables estos principios que están en las constituciones. Entonces, una solución posible, que es de donde surge el caso que tomamos como ejemplo, es que la obligación de incorporar advertencia en el tabaco, al proteger un derecho como es la salud, tenga un poco mayor peso que el otro derecho a ejercer una profesión. Ponemos en la balanza, haciendo el balanceo, el esquema de ponderación, entre paréntesis, se le denomina balanceo también, porque hace relación a esto. No quiere decir que se deja de aplicar el derecho a ejercer una industria lícita, se lo limita lo mínimo posible, pero se lo limita en aras a otro derecho que en el caso concreto parecería que tiene un peso mayor. Bien, este esquema quiere resumir una forma muy común y muy actual de cómo se está trabajando a la hora de interpretar el derecho, sobre todo cuando nos estamos encontrando con muchos principios constitucionales y de derechos humanos. Ahora, por último, veamos un par de conclusiones. En primer lugar, la teoría de la interpretación debe ser vista como una caja de herramientas. Ustedes con la teoría de la interpretación, con los métodos de interpretación y con los elementos que nosotros vemos en este tema, van a poner en movimiento todo lo que nosotros ya hemos venido viendo durante el cursado de la materia. Bien, la teoría del derecho nos da un montón de conceptos que son abstractos, bueno, aquí lo abstracto se vuelve particular. ¿Por qué particular? Porque estamos resolviendo conflictos jurídicos que nosotros vamos a ver en nuestros estudios jurídicos, en nuestros estrados judiciales, a donde sea que trabajemos nosotros como operadores de derecho, vamos a ver, encontrarnos con estos problemas. Y la unión entre la teoría y la práctica va a estar precisamente en una teoría de la interpretación. Los sistemas jurídicos generan incertidumbres porque las palabras tienen problemas, porque pueden existir normas contradictorias, porque pueden que no exista la norma que solucione el caso, pero los métodos de interpretación precisamente utilizados en conjunto tratan de subsanar ese tipo de problemas. Y aquí algo muy importante que sí me interesa decirles es que no deben entender y no se debe entender el derecho que es meramente aplicar mecánicamente normas, como se ponen etiquetas en una botella, acudiendo a un viejo ejemplo, que eso es el formalismo, es decir, el formalismo dice que nosotros directamente aplicaríamos normas, pero tampoco caer en el vicio opuesto de pensar que no existe sentido objetivo en la norma, hay solo subjetividad del intérprete y el intérprete, el juez, tiene voluntad discrecional para decidir en cada caso. Bien, porque siempre hay un término intermedio donde, a pesar de los grados de incertidumbre, en la mayor parte de los casos, nosotros vamos a tener pautas interpretativas objetivas para conocer objetivamente cuál es el significado de la norma. Bien, como les digo, esto está a grandes rasgos en el texto, trabajado de esta forma y con otros ejemplos, y creo que no van a tener problemas. Cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen por favor en el foro del aula virtual. Hasta luego.